Porque tu opinión también cuenta. Regresamos, señores, y nos quedamos con la pregunta de la preocupación de que hemos disminuido en cuanto a la inversión en el campo, según establece César Fernández y Eduardo Andújar aquí, a un 55%, y me gustaría que me respondan qué hacer en esa realidad y qué ha provocado esta baja en la producción nacional. ¿Sabes que una de las características de este gobierno, la gente, el pueblo, lo ha bautizado como el gobierno de los popis? Bueno, realmente el pueblo no. Guido Gómez, mi amigo, Gómez Mazara, le dice que es el gobierno de los popis. Pero yo Una le digo, popicracia, una se ha dicho. popicracia que se dedica a generar. Tú sabes que hablaba yo con un empresario en estos días. Me dice, los empresarios estamos muy cómodos con este gobierno. Y yo, ajá, ¿y por qué? Bueno, porque los interlocutores son iguales a nosotros, son empresarios. El presidente es un empresario y los que hablan con los empresarios son empresarios. Entonces, obviamente que están muy cómodos. ¿Y de qué se trata? Se trata todo de convertirlo todo en un negocio para el sector privado. ¿Qué son los fideicomisos? Negocios para el sector privado. Entonces, las importaciones de alimentos, como he mencionado, ha roto récord en 2 años consecutivos, 2021 y 2022. ¿Qué son? Oportunidades de negocio para empresarios que Pero hacen eso. también no es que hay por qué hacer sentir desde el gobierno al empresariado incómodo. No, jamás en la vida. Ni creo que, también, que tampoco los fideicomisos son malos en el sentido de que aquí antes, o sea, los fideicomisos no se lo O sea, inventaron los PRMistas, tú estás de acuerdo con pero que lo que, no, la negociación hay que verla porque es muy pero particular, eso no es que vamos a hacer una que la entreguista de la dirección de cosa alianza pública tampoco. público-privada, sin ser una oficina de construcción, haya asignado más de 3.000 millones de pesos en el fideicomiso Pro Pedernales sin ningún tipo de licitación? ¿Tú estás de No, acuerdo eso con no, eso? en eso jamás estaré de Entonces, ¿a quién acuerdo está ahora. Lo beneficiando? mismo con Son Manzanillo todos, hicieron también. según un artículo que salió en la prensa, todos los beneficiados de esa construcción son cercanos al ministro. Mm. Pero eso no se Mm. había dicho. Ah, que no se Atención había dicho. país. Eso era parte de la Claro, discusión. Eso era claro que parte de la sí. discusión. Claro que sí. Entonces, Desconocía que eran cercanos. claro, y la mayoría de los fideicomisos, los que se han planteado, son dándole facilidades. Fíjate que Punta Catalina, que no se llegó a ejecutar el fideicomiso porque el Claro, pueblo se paró en dos patas, así es. la sociedad entera lo denunció, pero al final lograron lo que querían. Está administrando quien ellos querían que administrara, en el formato que ellos querían que administrara, y de golpe le aumentan $1 millón a la nómina y nadie dice nada. En el pacto eléctrico se supone que tenían que desmontarse las pérdidas, aumentar la eficiencia y frizar la nómina. Se hizo todo lo contrario. Entre las EDES y Punta Catalina, que es lo que es CDE, estamos hablando de $2 millones más en nómina. Estamos hablando que las pérdidas han aumentado de un 30 a un 35 y la ineficiencia financiera de las tres instituciones está cerca del 30%. No se ha cumplido nada. Peor, el presidente dice, ante el alza de la tarifa no establecida, no autorizada por el gobierno, frisen la tarifa eléctrica y devuélvanle a la gente lo que le cobraron de más. No le han hecho caso al presidente. ¿A ti te devolvieron algo de lo que te No, cobraron? cero. No. Pero, A mí me clavaron un 30% más en mi factura y no me devolvieron nada. Entonces al presidente o no le hacen caso o es sencillamente haciéndole un bulto a y movimiento al pueblo. muy probable. En el discurso del presidente, cuando él se refirió al sector eléctrico, él dijo que ahora estábamos en el mejor momento de generación, que las nuevas plantas que se están creando, inclusive mencionó la de Manzanillo, que van a destinar que va a generar unos 800 gigawatts por hora. Y según el presidente, el sector eléctrico está muy bien, entre comillas. Entonces, no, tú lo que me estás hablando de un discurso del futuro. Tú no me estás hablando de rendición de cuentas. Si vamos al sector eléctrico y tú quieres que te hable de rendición de cuentas, en su propuesta había la instalación de 2.000 nuevos megawatts de Sí, energía. eso sí. Solo se instalaron 190 en Boca Chica. Una planta ineficiente y con una energía carísima. Y tú sabes qué, ni siquiera está en línea. O sea, si es rendir cuenta Bueno, de lo él que él dijo que estaba en ofreció, línea. eso no es cierto. Esa planta entra y sale porque los técnicos de la Fuerza del Pueblo monitorean permanentemente el sistema eléctrico. Y nos informan a nosotros cuándo está en línea y cuándo no está en línea. Y la mayoría del tiempo está fuera de línea. Lo que te quiero ¿Cuál? decir, La de Boca Chica. la de Boca Chica, los Y cara 190, y cara que la salió. más cara. Entonces lo que te quiero decir es que si es rindiendo cuenta del sector eléctrico, ¿qué te dije? Aumentaron la nómina, aumentaron la tarifa, aumentaron la pérdida y aumentaron la ineficiencia. Ahí fracasó el gobierno. ¿Por qué puede exhibir logros? Por Punta Catalina, que genera casi el 30% de la energía del sistema. Finalmente aprendieron a comprar carbón.
Entonces él está diciendo que lo aplaudamos porque hicieron su trabajo correctamente, que era comprar el carbón cuando tenían que comprarlo. A tiempo. Ayer yo compartí con Jaime Aristi Escuder y me explicó cómo él dejó Esa planta. la administración de esa planta, la dejó impecable y dejó todo en línea. ¿Qué pasa? En un momento determinado en la transición de la administración actual y la que se quedó, se obviaron muchísimos planes y programas y por eso hubo esa brecha en el mantenimiento de Punta Catalina, en el suministro del gas. Pero ahora, Y en la ¿qué- compra, y en del la carbón, compra del perdón? carbón. ¿Qué están haciendo? Haciendo esencialmente lo que se quedó en el manual. Eso es un logro del gobierno anterior, no un logro de este gobierno. En el fondo. ¿Cuál es el logro de este gobierno en energía eléctrica? Aplicar lo del manual. Bueno, vamos a escuchar qué piensa nuestra audiencia, llamándonos al 809-531-9050 por unos minutos para continuar con la evaluación del discurso. Vamos a escuchar. Buenos días, ¿con quién tenemos el honor y desde dónde? Saludos, Jaime. Saludos, rompe. Te habla Giovanni. Mira, Jaime, estos muchachos que están ahí tienen numeritos en esas libretas vacíos. Son numeritos que no llegan al fondo del asunto. Mira, nosotros tenemos dos razones de peso que cuando ellos los mencionan, o lo mencionan por arribita, o le salen corriendo de una vez. Nosotros tenemos dos razones. La primera es que tuvimos un partido del PLD, que el propio presidente, 16 años de ese partido, que el propio presidente a la salida dijo, y cito, el próximo gobierno tendrá un verdadero problema y encontrará un país desfalcado. Esa es la primera. La segunda es que tuvimos una pandemia, y no solamente de que no fue una pandemia, no, fue una pandemia con un verdadero problema en la economía mundial, que economía del primer mundo temblaron, y no va a temblar República Dominicana. Entonces, estos muchachos, si bien traen estas estadísticas, sí, ahí, bien armadas, pero ahí tienen que llegar al fondo del asunto, porque todo tiene una razón. Y este país, no somos un país rico. Este país tiene una economía que es muy frágil y tiembla con cualquier cosita. Por suerte, están en la oposición, quedarán y vayan haciendo estadísticas por 5 años más. Gracias, Giovanni. Oh, pero tan Pero, fuerte aquí. mira, Mira lo que pasa aquí. yo le recomiendo al amigo Giovanni, gracias por su llamada y bueno, por lo menos está reconociendo que nosotros tenemos datos. Él no dio ningún dato, lamentablemente. O sea, yo lo invito a que busque datos, Lo que fui. que se tome un té de estilo porque lo sentí un poco alterado también y que se tranquilice y que no se preocupe que en 1 año y 6 meses usted estará de este lado. Oh, pero No, ven acá. y el tema es que las justificaciones, o sea, nos vamos a pasar 4 años con el tema de las justificaciones y las justificaciones. Recordemos que en el 2003 también, Pero 2004 se recibió un es que no entorno te puedes cantar y desfavorable. llorar. Si creciste 5%, lo tienes todo. Eso es cierto. Vamos a escuchar qué dice nuestra audiencia. Buenos días, que nos hable desde dónde. Buenos días. Buenos días, Habla cuéntanos. Mercy. Adelante. Saludos, a doña mí- Mercy. Hola, mira, a mí del discurso, la parte técnica no es lo mío. Igual que mi objeción a Luis Abinader tampoco fue técnica, de otro tipo. ¿Qué me preocupa? Proponer un pacto para el problema haitiano. Si es así, vamos a hacer un pacto para que vuelva a funcionar 911, para que haya medicamentos de alto costo, Ay. para que no se despilfarre el dinero que está ocurriendo en INAPA, para que se investigue todo lo que hizo Roberto Fulcar en educación. Vamos a hacer un pacto para todo eso. Para el tema haitiano, lo que tiene que hacer el gobierno es cumplir con las leyes de migración, con la ley de trabajo, control de frontera y llevar hacia su país a los haitianos. Yo lamento mucho porque yo no soy vocero de los nacionalistas. Yo soy simplemente una participante de las actividades. Pero conmigo que no cuenten para pacto. Porque eso es sencillamente una distracción porque el gobierno sabe que hay una actitud muy fuerte de protesta. Entonces esto es para eso, para darle un teledestilo a los nacionalistas y que de paso no se involucren con las protestas que tienen que venir por las 2 leyes fusionistas que el gobierno ha sometido. Conmigo pacto o no.
Bueno, muchísimas gracias, doña Muchísimas Mercy, por gracias. Este su programa llamada. es suyo, ¿eh? Buenos Puede días. llamar a la hora que quiera. Buenos días, que nos hable desde dónde. Habla Pedro de San Cristóbal. Cuéntenos, Otro hermano. punto de las ayudas sociales que mencionó el presidente. ¿Por qué no dijo que hay muchas de esas tarjetas que los beneficiarios le están saliendo sin fondo hace meses? Que van a pasar y cuando van a dar sorpresa de que no tienen nada. Y queja y nada de hacer nada. Entonces, una persona que no tiene fundamento para tratar ni prometerle nada al país. Y todavía sigue eso y no Sí, se había, sigue no se sigue había pasando, resuelto el no, no se había No, problema. resuelto. eso está muy delicado. Sí, buenos días, que nos hable desde dónde. Mi llamada es anónima. Voy a Cuéntenos. puntualizar, ayudándolo a ustedes con la persona que llamó pidiendo 4 años más, justificando lo ineficiente que es este gobierno. ¿Tú sabes por qué les están importando productos que aquí se producen? Una libra de cebolla, 49 pesos, donde aquí se produce cebolla, donde aquí se hay campus donde se siembra papa, y una libra de papa llegó a costar 60 pesos. Un galón de aceite lo comprábamos de lo pequeño, lo comprábamos a 159 y cuesta 300 y pico. Alto costo está en el suelo. Se están muriendo los pacientes porque no hay medicamento, y le hablo de casos reales que yo lo he podido comprobar porque soy ama de casa. Tuve mi padre que murió de fibrosis pulmonar y no encontraba los medicamentos porque nunca están o nunca llegan. Pero el presidente El dijo 911 ayer en el suelo, entonces que está atendiendo 3 veces más en el programa de medicamentos de alto costo. Lo dijo él ayer eso. bueno, pero eso es una mentira, Jaime, eso es una mentira. Los pacientes de alto costo se lo está llevando quien lo trajo, porque son muy caros y no tienen con qué comprarlo y nunca están. ¿Y que tú me hablas de lo de pasaporte? Oye, a él le hicieron un discurso irreal, y él, un hombre como él, dejarse engañar de esa forma. Bueno, está fuerte la audiencia hoy, pero sigan así. Buenos días, que nos hable desde dónde. No le baje. Buen día, Buen día. José de San Jerónimo. Oh, San Jerónimo. Yo escuché que ustedes comentaron ahorita que el presidente dijo que como que se gana, se come en este país. ¿Cómo? ¿Puedes Oye, repetir, por favor? que como que él quiso decir que con el sueldo mínimo que uno gana, Hoy se come más Sí, que antes con el sueldo sí, mínimo, él dijo el mencionó eso, presidente. sí. ok, porque que me digan dónde es para yo ir a comprar, porque a mí me está llevando quien me trajo. Y otra Bueno, cosa que le voy a decir, yo quiero que me digan hasta cuándo es que este gobierno va a seguir atracándonos con el combustible, por favor. Muchísimas bueno, gracias por su muchísimas gracias por su llamada. llamada. Buenos días, que nos hable desde dónde. Buen día, Buen día. el profe le habla, primera vez que ya. Rompe, Hola. profe. Señor Hart, andaba muy elegante ayer, me fijé ayer. Gracias, hermano. Muy elegante. Usted me está copiando en primer lugar, pero muy Usted que bien. me asesora. Mira, este discurso fue para los empresarios. Es verdad lo que dijo la llamada anterior. Ningún gasolinero está protestando y que siguen ahí no. Y mi denuncia es, Banreserva, todas las tarjetas de Banreserva la están hackeando, tienen problemas, no importa si usted tiene Gold, Platino, Silver, no importa. Entonces, la deficiente hasta Banreserva estaba deficiente, que estaba muy bien antes, y nada de nada ahora. Bueno, Gracias. muchísimas gracias por su llamada. Buenos días, que nos hable desde dónde. Muy bueno. ¿Cómo están? Todo muy bien, gracias. cuéntenos. Es el colegio por acá. Hermano, fíjate, todo está muy bien, diferentes puntos que como que me quedé pensando, y en definición te voy a decir al final. Al principio empezó como muy Se escucha entrecortado. cosas que ha hecho, todo bien, todo perfecto, está bien. El punto que está es cuando él dijo que Bueno, se escuchaba entrecortado. Buenos días, que nos hable desde dónde. Intente llamar nuevamente, que se escuchaba mal. Buenos días, Alex. Cuéntenos. En esta ocasión quiero dar mi comentario en 2 vías. La primera parte es para los pobres. Si bien es cierto que ahora se come más, ¿por qué hay que dar más ayudas sociales?
¿por qué hay que ampliar más los programas sociales? Entonces, eso es una grave estadística de que el poder adquisitivo está totalmente deteriorado. Y segundo comentario es, con relación a la clase media, no hay aumento de sueldo para clase media, no hay incentivo, no hay apoyo. El combustible está más caro y si lo vamos a comparar con el 2011, vamos a decir que está al doble y comparado con la inflación en los alimentos, pues está mucho más que el doble. Entonces, no fue muy buena la comparativa. Muchísimas gracias por su llamada. Mira, bien interesante la opinión de la gente. Muy interesante. Público inteligente. Vamos con otra llamadita. La última para continuar. Buenos días, ¿que nos hable desde dónde? Los términos patrióticos que llegó ayer Luis Abinader se debió a los errores que cometió cuando sometió la ley de trata y hoy en día quiere limpiarse. Hasta Balaguer resucitó y está llamando al programa. Esto es fuerte, ¿eh? Qué intenso. Muchísimas gracias por su llamada. Hay unos temas, ya pasando un poco, hemos conversado con Eduardo Andújar y con César Fernández, con varios temas interesantes y son básicamente ya el campo, hablamos también de la economía, hablamos un poco sobre el tema patriótico, electricidad. Me gustaría hablar porque el presidente habló de la salud, dijo que los centros de salud en República Dominicana hoy están mejor, dijo además de que en República Dominicana hay cosas tan importantes como que podemos ir la clase media y todo el mundo ya a los centros porque se han recuperado, se le ha dado el mantenimiento y el trato se han inaugurado varios centros hospitalarios en el país, dijo él también en su discurso, y me gustaría saber en términos de salud cómo lo evalúan ustedes. Yo quiero, antes de que, porque yo sé que el tiempo siempre es traicionero, y hay dos temas importantes que pienso no debemos dejar de tratar. Uno es este tema de salud que involucra todo lo que es infraestructura, las obras exhibidas ayer por el presidente y la inseguridad ciudadana, que voy a dejar que Eduarda sea que toque ese tema. Pero en el tema de salud, mire, el gobierno ha inaugurado dos hospitales, básicamente. El Padre Villini, casi hace prácticamente un año, un intento de privatización a través de un patronato que no se ha podido lograr. Y ese centro hospitalario funciona como un centro de atención primaria después que se gastaron miles de millones de pesos en él. La semana pasada, apertura o inaugura el hospital de Villahermosa, a un costo también elevadísimo, pero al día de hoy solamente sirve para consultas. Estos son los hospitales que ha exhibido y que mencionó el presidente de la República en su discurso. Ahora bien, hospitales que vienen ofertándose desde el año 2021 en el mismo discurso del 27 de febrero. El San Vicente de Paúl en San Francisco de Macorís está a medio talle, como dicen en el Cibao. No ha podido cumplir con esa obra. El Hospital de San José de las Matas sufre la misma suerte, al igual que el de Dajabón. Gravísimo el caso del Teófilo Hernández en el Ceibo. Tampoco se ha podido concluir. Horrible. Señores, la zona... Todos estos que has mencionado, César, están en construcción. Están en construcción, semi paralizados, y están en los discursos de ofertas de él, del presidente, los anteriores discursos. No hay nada que hemos buscado por ahí, sino lo que él ha ofertado. Señores, el polo turístico más importante del país, hasta el día de hoy, que es Punta Cana, Verón, no tiene un hospital público. No tiene. O sea, el que es pobre ahí y se enferma, sencillamente se embromó. Y la misma suerte corre el hospital de Esperanza. Cuando nos vamos a las obras que el presidente mencionó ayer que inauguró, muy bien. Yo digo que me siento contento que finalmente pueden exhibir algo. Ahora, qué lamentable que lo que exhiben entonces es como un parcho mal hecho. La circunvalación de Auzua, yo me divertí mucho porque al otro día de la inauguración me trasladé allá a verla yo mismo para que no me contaran. Ustedes saben que yo soy ingeniero civil de profesión, es decir, que no es que soy un experto, pero conozco un poquito de ese tema. Ya Giovanni, tú le vas a caer bien a Giovanni. Ya. Conseguí el proyecto original que inició el gobierno anterior, los planos, los presupuestos y todo, y lo estudié y luego fui a ver la obra. Lo primero es que la obra se inauguró inconclusa.
el distribuidor de entrada, para los amigos que me siguen, por ejemplo, ustedes ven la circunvalación de Santo Domingo, usted no entra de golpe a la circunvalación, sino que usted toma una pequeña carretera que circunvala y sube entonces para hacer la transición a la circunvalación. En la de Asua, usted entra y sale de golpe. O sea que eso es un aportante a accidentes de manera brutal. No, en ese momento no había señalización vertical, es decir, usted no sabía a qué velocidad usted tenía que ir. En ese momento los peajes estaban tapados con una lona, totalmente improvisados. Es decir, que apenas el gobierno logra hacer una carretera que se la dejó el gobierno pasado en un 40%, y lo que termina es una obra de infraestructura inconclusa y mal terminada. Con la agravante, señoras y señores, amigos radio oyentes, de que ha sido la carretera más cara construida en la historia de la República Dominicana a un costo de 462 millones de pesos por kilómetro Pero una en pregunta. 2 carriles, cuando el promedio de una carretera similar como la circunvalación de Santiago, la de Santo Domingo, la de La Romana, la de San Pedro, el costo es de 220 millones de pesos por kilómetro a 4 O sea, carriles. que fue básicamente el doble. Y Va 53% más caro. y eso no influirá el costo de los materiales de construcción para la terminación. La de Santiago se acaba de terminar. Se la inauguró el propio Luis Abinader, inauguró un tramo a 220 pesos millones el kilómetro. Ñángala. Entonces, Pero sí, una pregunta. Estos 400 y pico de millones de pesos por kilómetro, ¿esto solo corresponde a la parte de inversión que hizo el actual gobierno o eso es contando lo del gobierno anterior que ya había un el porcentaje? gobierno anterior invirtió 1.800, es decir, si resta 1.800, los 5.900, eso le correspondió a este gobierno. Pero ellos gastaron 3 veces lo que en 2/3 de la obra. Tienen que explicar eso. Entonces tú te vas a carreteras que exhibió el presidente que inauguró la avenida ecológica. Muy bien, el otro día fueron y el tijerazo. Y cuando tú investigas, la carretera le faltan 10 kilómetros todavía. La ecológica. La ecológica inauguraron un tramo. Entonces, ¿qué es lo que estás inaugurando? ¿Qué es lo que estás entregando? No estás entregando nada. Hay una estrategia de decir que inauguré para exhibir, para decirlo en el 27 de febrero y luego seguir trabajando, porque lo mismo pasa con la carretera Joaquín Balaguer, que Está como tampoco, Danilo, que inauguraba obra inconclusa. yo no recuerdo eso. Ah, Pero mira qué interesante. Y esto, yo sí, en mi pueblo, San Antonio de Guerra, pero inauguraron mira, un centro yo diagnóstico te y voy a, duraron un año. Tuve yo que darle funda por los medios de yo quiero comunicación que para tú, que yo fueran quiero, y llevaran los Equipos. equipos. Los inauguraron, ellos que inauguraron eso vacío ahí, un edificio siguiendo en sin el tema nada. de infraestructura, Lo yo, veo yo, muy yo quiero complaciente, saber por César, qué la carretera del Ámbar, con sus antiguos compañeros, con Compañeros. sus primos. la carretera del Ámbar, ¿por qué antes eran Sí, proyectos? háblame de eso, porque la carretera del Ámbar, el presidente, recuerdo yo, que en su discurso de toma de posesión 2020. habló de esto. Entonces Exacto. hoy, 3 años, 2 años y pico No, más el año tarde, pasado, dijo que pasado. no era viable. Que no era Lo viable. dijo él mismo, Sí. que no podían hacer una carretera que no era viable y ahora dice que sí es viable. Es O sea, interesante eso y porque, entonces, mira, ¿cómo, Lo que no, pasa, tú lo que ves pa- eso, Eduarda? por eso digo que el discurso está lleno de contrariedades. Lo mismo pasa en el tema de la seguridad ciudadana. El presidente el año pasado, parece como que es un copiar-pegar. El presidente el año pasado, el mismo texto decía que a 85 años de creada la Policía Nacional, por primera vez en la historia se iba a hacer una reforma. El texto dice este año, a 86 años de haberse iniciado la Policía Nacional, vamos a iniciar un proceso de reforma. El año pasado decía, hemos asegurado a los policías. Este año dice, hemos hecho lo que nunca antes, dándole un seguro a los policías. o sea, Entonces, es como un copy-paste es como remodelado. cortar y pegar y no ir al meollo del asunto de lo que pasa en la Policía Nacional. Al final, ¿qué es lo que hemos reformado? No hemos reformado nada. Tenemos los mismos niveles de inseguridad, sino más altos en las Según las calles, cifras que él mismo dio más altos. según las mismas cifras que él dio y también los índices que salen y que se despachan de los diferentes estamentos de medición son más altos. Entonces, hay un sinnúmero de contradicciones en todo el discurso del presidente Abinader que uno, la verdad, no sabe ni qué pensar en relación a lo que él expuso el día de ayer. Pero también me quiero referir un poquitito al tema educativo, porque yo también creo que hay que ser justos.
Ayer el presidente de la República decía que, por ejemplo, en la educación universitaria, que otros gobiernos habían dado solamente 2.000 becas. Lo dijo en su discurso. Sí, yo recuerdo. Entonces, presidente, ¿por qué tratar de minimizar algo, un proyecto que se inició en el año 2005, que en el año 2015 ya habían 17.000 becados internacionales egresados, al año 2020, 20.000 becados internacionales, ¿no? Y en materia de becas a nivel nacional, 40.000. Lo mismo sucedió con el programa de inglés por inmersión, lo coloca como si es una cosa, y eso lo conversaba justamente doña Ligia ayer, lo coloca como si es algo de esta gestión y se olvida que en el año 2020 ya habían 96 centros funcionando y que habían ya unos 127.000 egresados. Yo fui parte de los egresados de ese programa en el año 2014. Entonces, ¿por qué no reconocer las cifras y los datos oficiales? Porque al final, vuelvo y repito, eso está ahí. Y es de justos tú decir, y qué bueno que lo está continuando, y qué bueno que él lo sigue trabajando, no con los mismos estándares y niveles que se hacían, pero ahí vamos. Así que no entiendo por qué el presidente cometió el error de dar cifras erradas, de dar datos errados y de abultar su discurso con cosas que pueden fácilmente verse en los diferentes Mira, hay dos puntos espacios. importantes justamente en esa línea. Uno, en la materia de educación, donde él mencionó que ningún niño se quedó fuera de las escuelas porque aquellos que no tuvieron los cupos en las escuelas públicas fueron ingresados en colegios pagados por el ministerio. Y las mismas cifras y los mismos reportes oficiales indican que a partir de la pandemia del proceso de educación virtual, se quedaron fuera de las aulas casi 300.000 niños en República Dominicana. O sea, una deserción escolar gravísima, sobre todo en el Altísima. momento que nosotros, grande y grave, sobre todo en el momento que nosotros estamos viviendo en materia de educación en República Dominicana. Y otro asunto también es la Policía Nacional. Se habla de reforma en manos de un español que no conoce nuestra idiosincrasia, en manos de un español que responde a la ONU, cuando nosotros tenemos gente muy preparada y sabemos cuál es el problema realmente, y además anunció 2 aumentos para llegar a los $500 prometidos, que uno es el segundo trimestre del año, según mencionó, y otro en el último Pero trimestre. esas Eso lo son está anunciando promesas. desde el 2020. Eso primero lo está anunciando desde el 2020. También Desde el 20 formó parte de Desde su abril del discurso. 21 empezó. Ajá, formó parte del discurso del 16 de agosto del año pasado. Entonces, por eso decimos que es repetitivo y que parece copiar y pegar Sí. los mismos Yo ando elementos buscando sin la cámara en ninguna, la policía que no la encuentro. sin ninguna Eso. variación. Anunciaron el Pero él 21. llevó ayer a los de la comisión de Pero reforma y No, todo. no, eso es no la felicitó a comisión de la Pepe reforma Vila. educativa, ¿eh? No, el Ojo. de la policía. No, de la felicitó a policía, y de no la policía, felicitó a pero Pepe la Vila, reforma no mencionó ni educativa. siquiera. Pero Esos son los que van a dar los 1.400 cursos. Olvídate de ahí, no se va a hablar de tiros ni de pistolas, nada de eso. La Doña comisión Doña educativa de la Muquén, Doña policía. Muquén, por Sí, Dios. O sea, doña Muquén, por yo favor. dije, ¿de qué va a hablar doña Es Muquén? la reforma educativa. Fíjate De que la en el policía. discurso se habla de 1.400 cursos a los policías. Será un curso por minuto que darán, no sé Yo cómo. no sé cómo cómo lo lo harán. van a- Estrella 90.5 FM presentó Estrellas de la Opinión.